Bien, entonces simplemente repasando el proceso, la idea fundamental es que en un determinado momento determinemos el ring, ¿ok? Bien, este es riesgo de incorrección material, que es lo que estamos buscando, y para eso la lógica es la siguiente. Primero hay que identificar los riesgos, primero hay que identificar las cuentas significativas y transacciones que son significativas, y luego en esas transacciones y clases de transacciones y saldos de cuentas significativos, hay que identificar sus riesgos inherentes. ¿Ok? Más, después de haber identificado los riesgos inherentes, lo otro es que tenemos que también identificar los controles internos en cada uno de ellos para que, si existen, probarlos. Entonces, vamos a ir rumbo a eso. Solo que hablar del riesgo de auditoría, ese riesgo de auditoría que va en la lógica de esto que es el mismo proceso de auditoría, porque ya hemos pasado la fase de actividades previas. Hemos entrado a lo que es la fase de planeación para definir el RIM, con un profundo conocimiento del negocio que ustedes deben tener y que han debido leer el caso. Pues esto de identificar las transacciones significativas y definir el riesgo inherente, pues el riesgo inherente, estoy buscando aquí, se trata en 3 niveles, ¿ok? El riesgo inherente puede estar a nivel de la entidad, a nivel de procesos y a nivel de los estados financieros y aseveraciones. Por otro lado, si bien es cierto, por una parte ustedes tienen que identificar aquellas cuentas, saldos de cuenta y transacciones significativas, lo primero que debe tratarse son los riesgos a nivel de la entidad que definen el tono general de lo que es un trabajo de auditoría. A ver, esa parte es muy importante y lo tenemos que tratar con mucho cuidado. Entonces lo voy a escribir aquí, voy a decir el tratamiento de los riesgos a nivel de la entidad y sus controles. ¿Ok? Porque esto sí tiene que ver con una especie de conjunto y subconjuntos. Si yo lo tomo así, a ver, voy a buscar una presentación adecuada, si es que me define la relación ¿no? Que siempre hace ver el conjunto y los subconjuntos. Entonces, en primera instancia, lo que ustedes tienen es los controles a nivel de la entidad y recién pueden considerar los controles a nivel de procesos
los controles a nivel de estados financieros y aseveraciones. Esos tres niveles vamos a tratar de identificar con colores también. Ese que prefiero poner con rojo, y no encuentro aquí uno con rojo. A ver. Bueno, yo lo voy a pintar. Ese nivel. ¿Ok? Mucho cuidado con la lógica. Porque esto lo estoy haciendo con el ánimo de decir que los controles estos a nivel de la entidad son controles de alto nivel. Esos son controles de alto nivel que si fallan, ¿ok? Es probable que el resto de controles a nivel de procesos, y estados financieros con aseveraciones también fallen. ¿Ok? Entonces, esa concepción es fundamental. Repito, estos controles son controles de alto nivel. Entonces, que si fallan, es probable que el resto de los controles a nivel de procesos, y estados financieros, también fallen. De otra manera, si ustedes quieren verlo así, de otra forma, puede ser que no sea conveniente, ¿sí?, proseguir con la auditoría si estos controles fallan o los procedimientos restantes de auditoría sean muy extensos, tarden en su ejecución mucho tiempo y la auditoría sea muy costosa.
Entonces, estoy diciendo, son controles de alto nivel, que si fallan es probable que el resto de los controles a nivel de procesos y estados financieros con aseveraciones también fallen. O sea, ¿ya para qué seguir si fallaron? De otra forma, puede ser que no sea ya conveniente proseguir con la auditoría. ¿Para qué? Si esos controles fallan o los procedimientos, dado que fallaron, los procedimientos restantes de auditoría sean extensos, sean muchos procedimientos, se tarde mucho en su ejecución, tarde mucho en su ejecución y la auditoría sea muy costosa. Por lo tanto, nadie va a querer pagar una auditoría de larga extensión. Peor, si los controles a nivel de la entidad fallaron, entonces, además es probable que haya muchos errores. Si fallan, es muy probable, ni siquiera ya probable, muy probable que hayan muchas, digamos, que haya fallas, que hayan fallas en los estados financieros y que el pronóstico de, de la opinión de auditoría no sea favorable para el cliente. ¿Se dan cuenta? A ver, es como por decir una persona, ¿no? Y yo le pregunté, a ver, ¿te estás cuidando en la vida? Y me diga, bueno, yo trabajo, yo tengo mis hijitos, voy a hacer esto, estudio también, bueno, también juego fútbol, etcétera, ¿no? Hago deporte, hago lo uno, hago lo otro. Ah, qué bien. ¿Cómo estará pues, ese cuerpo, no? ¿Cómo estará ese cuerpo? Bueno, le voy a hacer una pregunta general. Y me va a decir, y le voy a preguntar, y le voy a decir, a ver, ¿dónde trabajas? Porque me dice que tiene múltiples controles, muchas actividades, hace muchas cosas, ¿no? Puede decirme, hago deporte, a veces cocino también, y tengo mis hijitos, mi esposa, tengo todo, y controlo a ellos, y así. Y al final le voy a decir, ¿cómo estará pues este señor? Para saber cómo está este señor, le voy a preguntar, y le digo, ¿en qué trabajas? ¿No? Para saber si tiene un buen control. Y me dirá, yo trabajo en la planta nuclear. ¿Y qué trabajo realizas? No, yo hago las pruebas de los reactivos nucleares. Uh, Eso quiere decir que está permanentemente en contacto con la radiación. Entonces, si me dice mi doctor, como médico, quiero que me dé una opinión sobre cómo estoy yo,
solamente por el ambiente en el que está, ¿no? Y sabiendo que en ese ambiente los controles generales no son, que son lo máximo, no son realmente efectivos, si ahí no entra como una especie con traje de astronauta a trabajar, si no tiene esos controles de alto nivel, yo diría que ya para qué voy a hacer más análisis. ¿Para qué como médico le voy a decir, tenemos un análisis de sangre, tenemos unas radiografías, un electrocardiograma, qué sé yo? Porque lo más probable es que el señor esté muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer ninguna prueba, ya le voy a poder decir que mi opinión es de una abstención de opinión, porque casi es seguro que en forma general esté muy enfermo, ¿ok? Entonces, por eso lo he puesto con rojo. Es lo mismo en una empresa. En las empresas, si lo general, si el ambiente en que está, ¿no? Entonces, o de otra manera, no tiene una vida organizada. Me viene a decir y dice, doctor, quisiera que me diga cuál es la opinión sobre mí, si yo presento razonablemente. Entonces le voy a preguntar, le voy a decir, y a ver, cuénteme de su vida. Y lo primero que me va a decir, sabe doctor, yo soy alcohólico. Entonces, ¿para qué más voy a opinar? ¿Para qué? ¿Para qué voy a empezar a mirar otra? Si me pide una opinión, les voy a decir, bueno, no puedo decir que presente razonablemente, porque la persona no tiene control sobre lo que es la vida en esencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la persona me dice, a ver, yo le pregunto, ¿dónde trabajas? Ah, trabajo en el hospital tal. Ok. Y es el centro de COVID, en el centro hospitalario de COVID. Y no se ponen controles. ¿Y cómo trabajas? Le pregunto. Sin barbijo, sin lentes, ni nada. En el centro, ¿no? En el centro hospitalario COVID. Entonces no tiene control. Y si me pregunta, y doctor, ¿qué opina de mí? ¿Cómo estoy? Al principio ya sé, sin hacerle un análisis, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer análisis si hace que en general está mal? Porque no tiene controles. Igualito es en las empresas, ¿no? Así como uno a veces tiene una vida desorganizada, qué sé yo, hoy día va a fiestas y va a ir a bailar en el Gran Poder, en tiempos de COVID, quiero decir, y trabaja en el hospital COVID, y después los fines de semana sigue haciendo viernes de soltero, tiene una vida desorganizada. Entonces, ¿ya para qué? Sus controles de alto nivel no funcionan. ¿Para qué voy a opinar sobre esa persona? Me abstengo de opinar. ¿Se dan cuenta? Igualito en las empresas. Si las empresas tienen una desorganización, no tienen organigrama, no hay gerente general, no hay controles asépticos porque ellos producen químicos, no hay controles en inventarios, la mercadería la ponen donde sea, tampoco tienen una área de tesorería, ¿no? Y finalmente, los empleados no son empleados elegidos, no son competentes, no trabajan con ética. Entonces, ¿para qué voy a mirar más? Si al principio los controles a nivel de la entidad no funcionan. Entonces, lo más probable es que ya no vaya adelante
ya no haga más este trabajo, o si hago este trabajo, voy a hacer muchas pruebas para encontrarme basura y que mi opinión sea lo que estaba pensando al principio, abstenerme de opinar, porque nunca voy a poder lograr una conclusión. ¿Ok? Preguntas. Esa parte es muy importante, estamos entrando a esa condición. Entonces, antes de seleccionar con la materialidad cuentas y transacciones significativas, lo primero que debo ver es que si la empresa tiene o no tiene controles generales. Eso es, dado los riesgos que tiene la empresa. Preguntas. Preguntas jóvenes. Tienen que haber preguntas, tienen que haber leído los capítulos. ¿No? Entonces estamos entrando en 3 capítulos muy importantes y también de la guía 2. Necesito que se concentren y lean mucho la guía 2 para todo eso que es su profesión, para el desarrollo de su profesión. Busquemos esas guías para que les muestre de qué estoy hablando. Eso es lo que vamos a hacer ahora, esa es nuestra tarea. ¿Dónde está el material? ¿Dónde están las guías? Aquí están. Ahí están las guías. Aquí está. Estos 3, la 8, que es la identificación de los riesgos, la evaluación de los riesgos y identificar cuáles son de esos los riesgos significativos. Más entender el control interno y evaluar ese control interno, esa es ahora nuestra tarea. ¿Ok? Si yo lo pongo esto y lo voy a ver, le voy a hacer una toma, entonces les diré, bien, que este es el propósito ahora de nuestro trabajo. O sea, les estoy diciendo, todo eso entonces se trata con esos capítulos. Esos capítulos los tienen que leer profundamente en la guía mía, Pymes, volumen 2. O sea, identificar los riesgos inherentes, darles un valor a esos riesgos inherentes, saber
porque no se toman todos los riesgos. No es cuestión de hacer una lista de riesgos y riesgos y riesgos, no, sino que hay que tomar los más significativos, entender el control interno, que hace al capítulo 11, y evaluar ese control interno, ¿ok? Y definir cuáles son los riesgos. Los riesgos. Y cómo esos riesgos fueron mitigados. Entonces, voy a ir dando vueltas en función de estos capítulos todos estos días. Primero voy a tratar de ver cuál es el entendimiento de control interno. Entonces, fíjense, voy a irme al capítulo 11. Es que estoy en la toma esta, un poquito. Ahora sí. Entonces, si nos vamos al capítulo 11, ya saben cuáles capítulos voy a tomar, el 8 hasta el 12. No olviden que lo primero que debe tomarse, bueno, hasta que cargue, es esto que está con rojo. No se puede proseguir a los otros niveles si lo que está con rojo, que son los controles a nivel de la entidad, no se han tratado. Y si llegamos a la conclusión de que no hay controles a nivel de la entidad, entonces la situación sería muy grave, ¿no? Pero por todo lo que yo ya puedo saber y todo lo que nosotros hemos ido estudiando en BEBA, porque ustedes han leído, estudiado el caso, pues yo diría que pareciera que hay controles a nivel de la entidad, porque he visto que tienen, por ejemplo, un organigrama. Eso quiere decir que están pues organizados. Que tienen auditoría interna. Entonces tienen monitoreo. Y que es una entidad familiar. Eso quiere decir que de alguna manera tienen un cierto comportamiento. Eso un poquito me da ánimo, eso no define. No es como decir yo vivo de chismes, no, yo debo comprobar. No es que aquí parece que sí, el auditor no vive de apariencias, sino las comprueba. Toma las apariencias y las comprueba. Entonces lo que vamos a hacer, aparentemente anda bien la empresa, aparentemente. Eso es lo que vamos a comprobar. Y entonces comprobar es ir a este capítulo 11, donde ustedes saben que los controles generales de auditoría, perdón, de las empresas, tienen que ver con primero estos riesgos que están en la guía. Fíjense, al principio lo estoy marcando, que son los riesgos de negocio. A ver, voy a más bien pintarlo aquí. Que son los que quisiéramos identificar. ¿Cuáles serán esos riesgos de negocio? Que tiene que ver con los objetivos y sus estrategias. Entonces, ¿no será que eso ya conozco yo? Porque no tendrá que ver eso con lo que nosotros conocemos como el concepto de Palepú, aunque hay muchas formas de definir eso. A ver, voy a volver a amarrar esto que está en la NIA 315, párrafo 4, con lo que hemos aprendido desde siempre.
Por eso, intencionadamente, cuando dicto la materia de contabilidad internacional, les doy esta parte que significa Palepu, o sea, el concepto de este autor Palepu de la Universidad de Harvard. Si uno quiere saber cómo anda un negocio y cuáles son sus riesgos a nivel de la entidad, debe conocer su entorno empresarial. Si quiere saber cuáles son esos riesgos, entonces también debe conocer cuál es el cambio en las estrategias que tiene ese negocio que pretende cumplir con sus objetivos. Todo negocio trata de cumplir con esto que se llaman objetivos. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando, de este nivel, a nivel de la entidad. ¿Ok? NIA 315. ¿Qué número de párrafo, jóvenes? 4. 4. ¿Ok? Entonces estamos ahí. NIA 315, párrafo 4. ¿De acuerdo? En función de cuáles son esos riesgos que los vamos a identificar de esta manera, ¿ok? Saber a su vez cuál es su control interno, cómo tiene diseñado la corporación, que en todo caso pretende asegurar esos objetivos a nivel de la entidad. Y parte de eso es que eso se logra con tener información financiera, ¿no?, confiable, que se tenga buenas operaciones y que la empresa cumpla pues con las leyes y con los reglamentos. Eso hace a los componentes de control interno que en el fondo, bajo estudio que hemos hecho ya el año pasado en auditoría, tiene que ver con COSO. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tratar de entender el control. Primero, identificar los riesgos y después entender el control interno. ¿Sí? Vamos a tratar de entender el ambiente de control. Es como les digo, lo primero que vamos a tener que hacer, como dice la NIA 315, párrafo 14, ¿cómo andará pues este negocio? ¿No? En general, es como el médico le hace la pregunta, y ya les he dicho al paciente, ¿en qué trabaja usted? Esa es su primera pregunta. Porque cuando uno va al médico, ¿en qué trabaja usted? Yo soy auditor. ¿Le duele la cabeza? Sí, claro que me duele la cabeza, le digo a veces. Y el médico me dice, primera pregunta, ¿en qué trabaja usted? Yo soy auditor. Y de segunda pregunta, ¿cuánto tiempo usted está frente al computador? Y me dice, y le digo, yo estoy 10 horas por día frente al computador. ¿Qué creen que a qué conclusión ha llegado? ¿Sí? A que mi ambiente, esto que es rojo, bueno, es rojo. Por eso me duele la cabeza. Entonces, ¿para qué va a hacer más análisis? Va a hacer electroencefalogramas. Lo primero que me va a decir es, vaya a su casa, cierre los ojos, duerma más tiempo, ¿sí? Y ya no mire tanto al computador. Y me llama mañana, a ver, duermo hoy día, todo el día. Cierro los ojos, duermo todo el día, o descanso por lo menos, ¿no? Y hago mis masajitos de cuello, qué sé yo, un poquito camino por aquí, por otro lado. Al día siguiente se pierde el dolor de cabeza. Eso es. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que entender el ambiente en que uno trabaja o en que está. Es como
paciente que trabaja en la planta nuclear. Entonces, pues debe tener cáncer, debe ser terrible. Pues. Bueno, eso es. Entonces, hay que entender a la entidad. O sea, NBS lo va a repetir. Identificar sus riesgos de negocios. ¿Cuál es? La NIA 315 les dice, párrafo 15, no todos. Porque un negocio tiene miles de riesgos. Ustedes tienen que identificar solo los riesgos más relevantes, ¿sí? Y estimar si esos son riesgos altos, moderados o bajos, ¿no? Y en función de eso, proyectar el trabajo que va a realizar y deben definir la importancia de esos riesgos y su probabilidad de ocurrencia. Hay necesidad entonces de hacer un papel de trabajo de primero identificar los riesgos de los negocios, todos no, los más relevantes, como entendiendo el negocio, ¿ok? Partiendo de los objetivos del negocio, sus estrategias, etcétera. ¿Y cómo será pues eso? Vuelvo a repetir esta primera parte que hace a Parepo. Fácil. ¿Cómo se entiende? Aquí lo voy a poner, ¿ok? Intencionalmente. ¿Cómo entender los riesgos relevantes a nivel de la entidad? Estoy buscando mi... Ahora sí, ahí está. A nivel de la entidad. Entonces no olviden que lo que ustedes quieren, espero no... Lo voy a poner aquí como un pegado especial, como figura. Ok. Ahí está. Estoy rescatando solo esa parte. Los riesgos a nivel de la entidad, solo esa parte. Esto se logra muchos no entienden esta parte de aquí. Estoy poniendo entender, no, identificar, los riesgos relevantes utilizando ordenadamente, ordenadamente herramientas administrativas como ser uno FODA, como ser ESTLA, como ser las 5 fuerzas de Porter que ustedes deben leer, ¿no? O utilizar el cuadro de mando integral. O cualquier herramienta que identifique esos factores
como ser también Canvas, no con M, sino con N. ¿Ok? Hay muchas formas de hacer eso. No es que ustedes, mucho cuidado, no es que ustedes van a hacer un análisis FODA. No. No. ¿Ok? No les estoy queriendo decir eso, sino que van a utilizar eso, de decir, ¿cuáles serán las fortalezas, debilidades que tiene que tener la empresa? ¿Cuáles son sus dependencias políticas, económicas, sociales, medioambientales, tecnológicas, legales y ambientales? ¿Cuáles son las 5 fuerzas de porte, como son la negociación con clientes, negociación con proveedores? Ahí tenemos los productos sustitutos, la rivalidad de la competencia, o el cuadro de mando integral, cuáles son los recursos, cuáles son los procesos, cuál es el mercado y cuál es el perfil financiero que tiene la empresa, o simplemente utilicen Canvas. Entonces, claro está que para mí es muy difícil tratar de enseñarles a manejar Canvas, porque es una herramienta que ustedes han debido conocer en alguna materia, y si no, tienen que estudiar solos, no les queda otra, ¿no? A ver, ahí está, ¿ve? Canvas, estrategias de negocio. Entonces, es el nuevo modelo de negocio. Las empresas, cuando se desarrollan, arman modelos de negocios. Y uno de esos es mediante metodologías ágiles, ¿no? Donde uno debe definir el modelo de negocio con Business Model Canvas. ¿Ok? Entonces, ahí está la manera, y lo voy a poner de otra manera, y les voy a simplemente mostrar en imágenes para que no nos compliquemos tanto. Ahí está. ¿Ok? Este es un modelo Canvas. Donde lo primero que va a tratar de identificar es cómo se define la estrategia empresarial. ¿Cómo se define? Dije, ¿cómo se define cómo se define el perfil de negocio para lograr los objetivos? Y lo primero que va a decir Canvas, emplee nomás pues el DAFO, ¿no? O sea, lo mismo, el DAFO es lo mismo que el FODA, ¿ok? Dentro del método Canvas. Y al final les va a definir un cuadrito del modelo. No sé, no está aquí, no lo veo. Deberíamos tenerlo aquí. Espero ver el cuadrito completo. Eso es lo que estoy buscando. Al final la guía también lo que va a hacer es decir, ahí está. ¿Sí? Entonces, va a definir los socios clave, las actividades clave, los recursos clave, la propuesta de valor, la relación que tienen con los clientes, formas y canales, el seguimiento con los clientes, la estructura de costos, flujo de ingresos. Esos 9 elementos les va a pedir Canvas. Entonces, pongan ustedes un subtítulo que diga los socios clave, actividades clave, y vayan identificando en cada uno de ellos el riesgo del negocio. Eso nomás tampoco es que, ahí está, ¿no? Tampoco es que sea gran ciencia, sino que les está diciendo ordenadamente, pon este subtítulo y haz, pon este subtítulo y haz, pon este subtítulo y haz, pon este subtítulo y haz. Y lo mismo, si utilizaran FODA, pon cuáles son las fortalezas, debilidades, etcétera,
oportunidades y amenazas, porque eso proyecta para saber si la empresa tiene perspectiva de futuro, porque si tiene muchas amenazas y si tiene pocas oportunidades, entonces la proyección de empresa en marcha no va pues con esta. Pestla nos va a definir cuál es el nivel de dependencia política. Claro, si es petrolera es una cosa, si es una comercial es diferente, ¿no? Si es una empresa de producción, posiblemente la T sea importante, o sea, todo dependan de la tecnología. Por decir, a ver, una empresa que no la conozco, que sería la fábrica de cemento, tiene problemas de A, será riesgoso por A. ¿Qué es A? A es ambiente, ¿no? Factores medioambientales. Mucha polución, mucho polvo, riesgo alto, ¿no? En cambio, un banco tiene mucha L. Las disposiciones legales de las superintendencias regulatorios, si no cumple una de esas cosas, cierran el banco. Alto riesgo. En cambio, hay otras que, por ejemplo, producen computadoras, celulares. Si no están permanentemente con la tecnología, el negocio cae. ¿De acuerdo? Porque la tecnología avanza y avanza y avanza. ¿Sí? Ya no queremos tener celulares tan rígidos, queremos tener celulares que sean flexibles. Es más, quiero que mi celular sea como una especie de reloj. Vaya mi mano igual que reloj colgado y no estar buscando por todo lado. Esté amarrado y levante mi mano y simplemente en mi mano digite lo que tenga que digitar. ¿Y eso cómo se logra? Con tecnología. Y si alguien lo logra, va a vender mucho. Y el resto se va a quedar, van a morir como empresa. Tiene entonces mucha dependencia tecnológica. O algunos tienen dependencia económica, dependen de lo económico o de lo social, ¿no? Si es que, por ejemplo, a ver, partecita, no totalmente, los restaurantes dependen de lo social. ¿Por qué los restaurantes están vacíos? Porque además del COVID, la sociedad reacciona y dice, no voy a ir al restaurante porque es peligroso. Ya, prefieren cocinar en su casa, entonces los restaurantes cada vez andan mal. Bueno, si no los restaurantes, los cafés, porque los cafés son para reunir a los amigos y ahora los amigos no quieren reunirse. Entonces ese negocio va cayendo porque, pues, ¿quién vaya a tomar cafecito al café? Tienen dependencia social. O, no solamente es ese factor, sino otros son como que yo vivo en Oruro, pero voy a trabajar a Santa Cruz. Y cuando voy a Oruro, siembro y cosecho la papa, pero después voy a la zafra de Santa Cruz. Entonces me muevo mucho, porque soy campesino. Entonces, ¿y qué tiene que ver con la empresa? Es que esta empresa otorga créditos, microcrédito a los campesinos y depende de factores sociales. Esta empresa se llama ProHombre. Ok, entonces depende de los hombres. ¿De acuerdo? Bueno, esta empresa es hospitalaria, depende de lo social. Y lo económico, y así. Las 5 fuerzas de deporte, los clientes, proveedores, etcétera, y todo eso. Ahí es donde vamos a encontrar los riesgos, los riesgos, los riesgos. Entonces, en el caso de ustedes, para práctica, enseguida les voy a mandar esto que se llama conocimiento del negocio. El conocimiento o entendimiento del negocio. Ahí está saliendo, espero que... En esto que es el conocimiento del negocio, si no lo vamos a buscar en otra parte. ¿Dónde está aquí?
Voy a buscar en AudiTools. Y ustedes lo van a llenar para mañana. En el caso de la empresa Beba. Ahí está y aquí debe estar, entendimiento de la entidad. Lo voy a abrir. Ahí está. Claro, le van a poner su formita, ustedes el logo que ya tienen en sus propuestas, se han hecho en sus propuestas, lo van a armar bonito y le van a poner la referencia que corresponde según el índice. Y fíjense, claro, no todo se aplica porque esto es de un ejemplo de Colombia, ¿no? Le tienen que poner Bolivia, aunque ya le he puesto algo ahí. Pero una de las cosas es que, por ejemplo, todo lo que les he ido diciendo, ¿no? Está más abajo, fíjense. Para entender el negocio, identificar sus riesgos, ¿no? El negocio, la entidad, el objeto social, todo eso. Abajo va a estar, pues, todo lo que les he ido diciendo. Cuáles son sus relaciones comerciales y cómo anda su negocio, qué cuentas, ahí está, ¿ven? Ahí está Pestla. ¿Cuál es su factor político, económico, social, tecnológico de una empresa que hace refrescos? ¿Cuáles son su FODA, oportunidades, amenazas? ¿Habrá o no mucha rivalidad de competencia? Eso está ahí. Pues agarro esto, archivo, lo guardo como, lo voy a poner en el escritorio y enseguida se los mando. No lo tomen ustedes fríamente, este papel de trabajo no es frío, es dinámico, lo tienen que ampliar hasta donde crean conveniente, son 22 páginas. Lo cierro, me voy aquí, abro una ventana y digo Facebook y se los pongo en el Facebook para que de ahí lo bajen y llenen e identifiquen los riesgos a nivel de negocio, como establecen los capítulos 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Eso necesito que ustedes me digan, ¿no? Y voy a preguntar, obviamente, con qué capítulo están tratando cada uno de las... Ahí está, gabinete. Voy a tomar los archivos. Voy a subir un archivo. Y les voy a dejar con esto trabajando, más el ayudante, para que ustedes vayan. Ahí está el entendimiento de la entidad. Estoy abriendo. Completen y mañana me lo pasan. Hasta donde obviamente, sobre todo estas partes que hacen al conocimiento del negocio, no todo lo deben tener como información porque estamos armando, pero gran parte sí ya lo tienen. ¿Preguntas? Entonces les dejo con su ayudante para que coordinen con él qué es lo que piensan hacer, si van a crear un grupo de trabajo, un WhatsApp, lo que sea. Aquí mismo ahorita se los voy a dejar abierto. Voy a cerrar mi pantalla, ya les he mandado el trabajo y listo, ¿no? O quieren coordinar con él por separado, no sé. ¿Cómo se llama el ayudante? Licenciado, buenos días. Me llamo José Armando Gutiérrez. Voy a anotar aquí. Aquí está. Ayudante. José. Armando Gutiérrez. Ok. Listo. Prosigue con tus compañeros si quieres coordinar algo o quieres hacer otra sesión, no sé.
No, licenciado. Voy a continuar aquí, por favor. Ya, ok, le dejo entonces. Ya, He gracias. eliminado mi presentación, ¿no? Ya no está mi presentación ahí. ¿O sigue? Se puede ver, sigue, licenciado. Aún Sí, lo sigue, vemos. licenciado. Licenciado. Estoy queriendo dejar de compartir para que hagan y manejen. Ahora sí, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Ahora sí, licenciado. Trabajen entre ustedes, por favor. Ya, licenciado, gracias.